Lugar como actores de este ecosistema, un poco qué es lo que hacen y con qué contribuyen al crecimiento de este ecosistema. Por eso les voy a presentar primero a María Paula Zacarías, periodista, y esta charla en realidad surge también a partir del libro de María Paula que se llama Estados del Arte, que recoge entrevistas y notas y escritura que ella ha publicado en distintos medios, en distintos años, que hace un recorrido por estos actores, por distintos lugares del país también, haciendo un recorrido más federal, entrevistando a muchas personalidades y dando, digamos, con un recuento también de idea y de pensamiento que está girando en todo el territorio argentino. También contamos con José Luis Lorenzo, arquitecto, coleccionista, cordobés, como también un eje central en la escena cordobesa, un gran embajador del arte argentino también en el exterior y una gran persona y un gran amigo aparte. Tenemos a Marcos Acosta, artista también de la ciudad de Córdoba, y a Leopoldo Stoll, artista, y en este caso lo hemos invitado un poco más como editor del Flayerito, una publicación que también, bueno, vos después nos contás qué es el Flayerito, que lo que me contaban es que hay una gran particularidad, que es un medio que se produce desde Buenos Aires, pero es muy leído, por ejemplo, en Córdoba. Que todos los artistas es un medio, como un lugar donde van a leer y buscar como ese pensamiento, que está buenísimo. Y quería arrancar primero con, ayer revisando un poco el libro de María Paula, quería leerles un pequeño párrafo, una nota que se escribe y la titula La utopía del arte federal, y que fue publicada en La Nación en el 2016, y que dice: una escena del arte no centralizada, compleja, con coleccionistas y galeristas activos en todo el territorio del país parece hoy una utopía. Pero ese sueño va tomando forma en buena medida gracias al tesón de los artistas. El talento está disperso en todo el mapa y donde no hay mercado. Los creadores generan sus espacios de trabajo y exhibición. Al calor de programas oficiales con vocación federal y de las escuelas de arte, espacios culturales, salones nacionales, asociaciones de artistas, galeristas, coleccionistas y algunos museos de artes contemporáneos, o bajo la influencia de festivales y ferias, el arte va abriéndose paso y teje su propia red. Y con esto quería, como después que cada uno presente, quería dejarles como una pregunta: si esta nota, como les decía, fue publicada en 2016, si esto sigue siendo una utopía o hemos empezado un camino, digamos, a convertirlo en una realidad posible. Así que le voy a pasar la palabra primero a María Paula para que nos cuente un poco de qué se trata Estado del Arte. Bueno, muchas gracias, Joaquín, gracias a todos. Bueno, un poco me preguntaba hoy que estuve escribiendo sobre todo lo que vi ayer en la feria, en los museos, en las galerías, en los espacios, y me preguntaba cuál era el sentido de este oficio, ¿no? El de ser reportera, el de contar, y por qué esta manía de contar las cosas que pasan, tal como pasan, que me habían llevado a publicar tantas notas, a juntarlas en este libro y a estar hoy toda la mañana encerrada en el cuarto escribiendo y no paseando por las galerías y en todos los lindos lugares que hay. Y bueno, y veía, ¿por qué no puedo dejar de estar en esta modalidad sabueso, ¿no? Como ayer me veían todos asaltándolos con preguntas, a veces muy inoportunas, no siempre las preguntas esperadas, ¿no? Puntuales, cosas que por ahí uno después escribe con elegancia, pero que en el momento hay que preguntar y no es tan sencillo, ¿no? O mandando preguntas por WhatsApp a horas inusuales, ¿no? Como que mandaba ayer a Nati Albanese: dame números de sensacionalistas, dame números. Bueno, porque esa sensación, ¿no? de estar en modo sabueso todo el tiempo, y que cuento un poco en el prólogo de este libro, ¿no? Esta idea de tomarle el pulso a una ciudad, a una feria, a un momento, una circunstancia, tratar de armar como el rompecabezas de
de todas las piezas que integran cada ecosistema, ¿no? Acá estamos viendo el ecosistema cordobés, pero a su vez el ecosistema federal, porque estamos viendo gente que está aquí de todas las provincias, bueno, no sé si de todas, pero de muchas, ¿no? De provincias experimentadas, como puede ser Buenos Aires, que están acá muchos representantes, pero también provincias más incipientes en esto de la creación del mercado del arte, como Corrientes, acá había una representante, Rosario, que tiene ya un camino recorrido y muchas cosas que aportar. Y bueno, mi función, pensaba, es esto, ¿no? Ser como una lupa en el mapa, contar las experiencias de cada uno para poder a su vez multiplicarlas, para que en forma de nota o en forma de libro viajen por el país y sirvan de inspiración, de disparador, que puedan ayudar a compartir estas ideas, porque el que vino aquí a Córdoba va a llevarse un montón de información de cómo hacer una feria de arte exitosa, qué agentes tienen que estar, a qué aliados hay que sumar, pero el que no vino, pienso, otras provincias que por ahí todavía no se animaron a hacer su primer feria de arte, bueno, al menos a través de un pequeño artículo tendrán la idea de que se puede y que por ahí el año que viene vengan y por ahí en 1 o 2 años aparezca una feria en otro lugar. O esta feria se potencie todavía más. Entonces pienso eso, ¿no? Esta intención que yo pongo en el prólogo de Estado del Arte, que es una colección de las notas que hemos juntado con mis editoras del sello India, con algunos núcleos, ¿no? Unas son vidas de artistas, otras son vidas de museos, otras miran más a nivel circuito, otras miran sistemas de gestión, pero todas tienen esta misma intención de reflejar una escena de manera equilibrada, fiel, respetuosa, con espíritu federal, con pasión por el arte, que se envuelven en formato libro para no envolver huevos, ¿no? Como decíamos ayer con Verónica Molas, una admirada colega de aquí de Córdoba, que decíamos, bueno, pero nuestras notas mañana sirven para envolver huevos. Hay que hacer libros porque si no, ¿quién las va a encontrar? ¿Cómo van a viajar? Para eso sirven estos libros, ¿no? Para que estas ideas y soluciones se multipliquen como herramientas, nosotros nos convirtamos en un puente de información. Bueno, son 39 artículos sobre artistas, galeristas, coleccionistas, gestores culturales y otros actores en los que podemos incluir funcionarios, historiadores, conservadores, policías, porque también hay una crónica sobre policías y ladrones en el arte, que sirven para pensar el ecosistema que, como vemos, está muy bien reflejado en la imagen de tapa que es de Liliana Porter, donde vemos un artista muy pequeñito haciendo fuerza con una materia muy espesa y muy gigante que puede ser nuestra escena del arte, no tan federal, no tan mercantil. Bueno, esos son los artistas haciendo su proeza de ser artista en esta Argentina. Y bueno, y esas experiencias se ven reflejadas en artículos como por ejemplo Vivir del Arte, donde aparece Marcos Acosta y su revolucionaria idea de microfinanciamiento colectivo y otras soluciones y otras historias ¿no? Bienvenida Emilia Casiva. Hay también historias mínimas de artistas enamorados de sus terruños, donde rescatamos historias de, por ejemplo, un psiquiatra que hace arte en Río Gallegos, solo, con una botella que tira al mar, tira sus esculturas al mar, y es un artista que resiste en su lugar, en su origen, y otros artistas que también van a pintar a la montaña o se internan en los valles calchaquíes. Un poco una mirada de, bueno, está lleno, como decía recién Joaquín en ese párrafo, está lleno el territorio argentino de artistas maravillosos que no necesariamente salen en los diarios todos los días, ¿no?
que me interesa mirar, me interesa contar estas soledades creativas que seguro que a todos nos interesa conocer. Hay también historias de artistas gestores, y hoy estos días estamos visitando, estamos viendo muchos en la zona Bonino, artistas que deciden abrir sus propios espacios y abrir sus propios caminos, y que es una nota que va mutando todo el tiempo, ¿no? Yo la actualicé para esta edición en papel. El libro tiene una edición digital gratuita que todavía está online y se puede consultar. Esta edición es un poco ampliada y un poco actualizada, pero nunca termina de actualizarse, porque ahora veía en Zona Bonino la cantidad de nuevos artistas con espacios propios, y ya estoy escribiendo nuevos artistas emergentes, autogestivos en el mapa federal. Hay también casos de lo que llamé colmenas de artistas, que son edificios que agrupan a los artistas, o casas de artistas, que son como nuevas figuras, nuevos agentes dentro de este ecosistema siempre mutante y siempre creativo, y que me parecen formas de ser que quiero compartir, que quiero contagiar, que para tener un espacio autogestivo solo necesitas una habitación más en tu casa, o que alguna tía te preste su local que no tiene un alquiler en ese momento. O sea, casos muy artesanales, pero que de ahí surgen los espacios maravillosos que ahora se están ganando premios en esta feria, ¿no? Bueno, también otra nota que rescato a propósito del galerismo, que es otro de los agentes de este ecosistema. En el 2014 escribí esos raros galeristas nuevos. Estaba, por ejemplo, Florencia Giordana, que es de la Galería Rolf, que ahora nadie diría que es una galerista nueva, es una súper establecida y súper exitosa galerista, pero cuando la entrevisté hacía un año que tenía Rolf, y era una cordobesa recién llegada a Buenos Aires, que estaba apoyando en el galerismo, lo mismo que Pasto, lo mismo que Mite, Barro. Eran todas galerías muy nuevas que mantienen todavía ese estilo del que yo hablaba, descontracturados, zapatillas, cervezas, códigos diferentes a las galerías más tradicionales, pero que cada vez son más mainstream, diríamos, ¿no? Bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado y no quiero robarle tiempo a mis compañeros. Siguen residencias, hay notas sobre coleccionismo de las que puede hablar mejor José Luis, que está también ahí. Y bueno, nada, espero que estos ecosistemas se reproduzcan en todo el país, y que algún aporte haga este libro. No, y antes de terminar, no te escapes a la pregunta, ¿cuán lejos estamos de la utopía? Y yo creo que estamos cada vez más cerca, espero estar contribuyendo de alguna manera con la cantidad de viajes y notas y cosas que trato de aportar, pero bueno, por supuesto que el periodismo es un agente más del ecosistema, pero no es el importante, ¿no? Es apenas un eco. Todos cumplen su rol y todos tienen su lugar, me parece, y que todos son complementarios, con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Sí. Que cada uno tiene un rol que cumplir, y ese rol es importante, aunque no lo parezca, pero seguro. Bueno, los coleccionistas están cambiando de rol, y está reflejado ahí cómo están convirtiéndose en actores fundamentales, no solo por su aporte, como en su rol tradicional, sino en la gestión cultural maravillosa que están llevando adelante. Bueno, acá tenemos dos ejemplos, pero dejo que ustedes cuenten sus experiencias. Muy complejo, había muy poca gente trabajando, había poquitas galerías, había pocos coleccionistas, estaba José Luis en aquella época, y entonces era un espacio pequeño en el que uno se podía, en el que uno podía maniobrar. Esa imagen del pequeño con la cosa inmensa era como más gráfica. Entonces en aquel momento un poco la única salida que yo veía, a pesar de que yo nunca tuve en mi mente la posibilidad de irme de Córdoba, siempre se me ocurrió que era muy posible generar acá algo y poder vivir del arte y poder producir la obra y toda la historia.
pero empecé a viajar con mucha frecuencia a Buenos Aires y la sensación se agigantaba. Era más pequeño uno en un espacio mucho más grande. Buenos Aires ya un espacio con un transitar de mucho más años posiblemente, o de mucha más gente involucrada que Córdoba. Un poco yo se lo atribuyo no solo a que al ser la capital siempre ha sido un poco el epicentro del dinero y del movimiento financiero, sino también a que hay mayor cantidad de gente. Al haber más cantidad de gente, hay más proporción de gente interesada en arte y en comprarlo y en producirlo. Pero Córdoba tiene una particularidad muy especial para mí, que es geográfica. Por un lado, está en el centro, digamos, se puede beneficiar de esa posibilidad al poder visualizar que su objetivo no sea Buenos Aires, sino todo el resto, y que sea como un espacio de contención de todo el resto de las provincias. Así también se me ocurrió a mí que era una buena manera empezar a recorrer otras provincias y no solamente centrarme en la idea de llegar a Buenos Aires con mi obra, cosa que en algunos momentos pude y fue muy grato para mí, logré cosas muy interesantes, pero empecé a recorrer otros lugares. De pronto una exposición en La Rioja, y me acuerdo que algunas personas me decían, ¿pero para qué La Rioja? ¿Sí? Y realmente fue muy fructífero. Se generaron vínculos, se generaron cosas. Y luego La Rioja, por ejemplo, yo también, como estuve más en contacto, empecé a ver cómo crecía a través de algunos actores importantes que hoy en día son muy trascendentales, como por ejemplo Hugo Alveo, que es coleccionista y muy amigo mío desde hace muchos años. Entonces, un poco la pregunta mía en aquel momento, yo empecé muy joven, era cómo sobrevivir en ese ecosistema. Y paradójicamente, como en los ecosistemas la base de la cadena alimentaria desea no ser comido, el artista desea ser comido por los depredadores, entonces había que generar depredadores, había que empezar a ver cómo uno generaba esos depredadores que vinieran y comieran nuestra obra. Depredadores podríamos considerar que podrían ser los coleccionistas, gente ávida de ver obra, gente ávida de visitar museos, de seguir el trabajo de un artista. Entonces, en el caso puntual mío, siempre lo encaré como una construcción lenta, progresiva, en la cual yo tenía que producir algo para el espectador. O sea, no podía quedarme solamente con la idea de que, bueno, pinto y ya está, sino generar un movimiento para que el otro se interese, generar un impacto para que el otro tenga ganas de saber qué está haciendo uno. Y así, bueno, fueron surgiendo diversas ideas y cosas al margen de la obra, y me centré puntualmente en mi caso mucho en hacer yo exposiciones individuales más que nada. En el momento en que me empecé a mover allá por el 2000, era bastante raro ver la posibilidad acá en Córdoba, por lo menos de colectivos de artistas, como ahora me alegro y es muy frecuente. Pero ha sido algo medio generacional posiblemente. En aquel momento era difícil, era raro. Yo intenté alguna que otra vez hacer, solamente recuerdo el grupo 000, había un grupo donde estaba Juan Juárez, varios artistas que siguen en actividad, pero era complejo lograr esa sinergia entre varios. Entonces me mantuve en esa posición de trabajar más bien solo y participar en cosas. En un momento surgió la idea, bueno, esto fue un poco anterior, en un momento yo trabajé con muchas galerías, hice diversas cosas, y siempre me quedaba un poco la sensación de que la galería trataba de hacer lo mejor que podía, pero no te podía garantizar la vida, digamos. No podía uno hacer un acuerdo con una galería y decir, bueno, pinta tranquilo, total, nosotros nos ocupamos de vender. Porque era muy difícil vender, como sigue siendo también hoy. Es un mercado que está en construcción, no es un mercado establecido. Y ahí surgió en aquel momento, cuando yo estaba un poco desilusionado de las estructuras que existían, la idea de crear algo. Y en aquel momento, que lo nombró hace un rato Florencia Giordana, se nos ocurrió crear Rolf, pero en aquel momento la idea era que fuera una productora de arte. Así comenzamos, y después, bueno, yo me alejé de la productora, que tomó forma de galería, y continué, y se me ocurrió adaptar una idea que había tenido en ese momento para que funcionara la productora, que era una especie de triangulación entre la productora, un mecenas, que podía ser una institución, una persona, una empresa, lo que fuera, y el artista. Y yo lo adapté un poco a mí mismo, a mi propia manera de trabajar, y lo llamé Red de Mecenazgos, que es lo que nombraba hace un ratito María Paula. Esto a mí me permitió realmente poder tener una tranquilidad. Y la red de mecenazgos es muy simple, consiste en que yo puedo invitar a alguien que quiera tener una obra mía a pagarle largas cuotas
y a formar parte de una red de personas, digamos, es un sistema que permite pagar a lo mejor de a 1.000 pesos durante varios años una obra y, digamos, no es la única persona que está, hay 20, hay 30 personas participando. Entonces eso me permite a mí tener cierta tranquilidad y poder, por otro lado, seguir vendiendo mi obra y crecer. Pero el principal conflicto es que el ecosistema estaba en formación y Córdoba contaba con algunos coleccionistas que nos apoyaban, como es el caso de José Luis, que está acá, que ya contará un poco cómo habrá sido toda esa historia, pero había que ampliar el espectro, porque también, ¿viste?, no puede un solo coleccionista, o 5 o 10, sostener un ecosistema de miles de artistas. En una ciudad en la que hay 2 universidades de arte, es complicado. Cuando yo ingresé a la facultad en el año 97, eran 700 los inscriptos, 700 personas que aspiraban a vivir del arte. Entonces es muy complejo en un espacio en el que a lo mejor había 15 o 20 coleccionistas, de los cuales las caras visibles eran 3 o 4. Entonces un poco mi idea fue ver si el ecosistema mejoraba ampliando, construyendo desde ese lado, ampliando el espectro, que no fueran solamente los coleccionistas los que pudieran tener la obra, sino gente que quisiera tener la obra. Y por eso se me ocurrió este sistema que no solo me permite vivir, sino que pienso que en algún modo, ya hace 8 años lo llevo adelante, ayuda lentamente, así como las notas ayudan, lentamente a construir interés en gente que de otra forma no podría acceder tal vez al arte. Y bueno, siempre he tenido inquietudes relacionadas a la construcción de la cultura en sí, al margen de uno mismo y de poder sobrevivir uno. Y por eso he estado siempre atento a esas situaciones. Y lo más reciente que estamos por emprender es la idea que surgió. El año pasado fui convocado por una empresa que se llama Edificor a hacer un mural. Y este año me convocan nuevamente, empezamos a charlar a ver qué podemos hacer. Y se nos ocurrió generar un espacio dentro de un showroom para mostrar obra, no para vender, no es una galería de arte, es para mostrar obra de artistas. Así que en eso estamos ahora construyendo y empezando a ver qué se genera a partir de eso. Me parece muy interesante o muy importante como también funciona esta feria, que permite que las personas que no están en contacto permanentemente con el arte, digamos que no entran a una galería, que rara vez entran a un museo, uno les ponga el arte encima, se los muestre, no necesariamente esperar a que lleguen a uno, sino uno ir por ellos. En esa especie de necesidad de crear los depredadores me parece que es como el rol más importante, porque uno nunca sabe dónde va a haber un nuevo depredador. Entonces, en ese sentido me parece muy importante la posibilidad de construir nuevos espacios para que el arte llegue a las personas que de otra forma a lo mejor no irían. Y en eso un poco baso también mi forma de trabajar. Digamos, hace muchos años que estoy basando no solo en construir mi propia obra y trabajar lo que yo quiero, sino en acercarme yo a la gente para que pueda acceder. Y a partir de ahí abrir. Yo sé que hay mucha gente que ha formado parte de la red de mecenazgos, que luego de haber adquirido 1 o 2 obras mías empezaron a comprar de otros artistas, y eso a mí me parece maravilloso. De pronto alguien puede multiplicar eso y bueno, me parece muy válido. Así que bueno, si eso sirve como aporte, espero que construya. Y una pregunta, en esto vos hacías esto de que te interesaba como recorrer el país para que tu obra se vea y no solo apuntar a los centros. Creo que uno de los temas importantes de los artistas es dónde se legitima el artista. Y volviendo a esto de la utopía, de la descentralización, ¿es posible en tu experiencia, digamos, como descentralizar esa validación, digamos, ese reconocimiento del artista? Totalmente, a mí me parece que sí, que en realidad está en la mente. No es algo que uno espere que la legitimación esté en tal espacio o en tal lugar, sino que está en la mente, en hacer un clic en la cabeza y darse cuenta que donde uno esté uno puede legitimarse, porque lo que uno hace es construir un espacio en la propia sociedad. El otro día charlando con alguien nos reíamos pensando, mirá si uno va a ir a decirle a un artista que vive en Los Ángeles que sí o sí necesita llegar a Nueva York para legitimarse. Se te mata de risa, ¿viste? Uno se legitima en su propio espacio y es lo que tenemos que construir desde aquí. Por eso es tan importante estos nuevos lugares, las ferias, los artistas trabajando en comunidad, todo lo que suceda. Sí, y el mensaje también de que se puede ser artista como
valioso, exitoso desde el lugar de... Y evitar el resentimiento, porque también ha habido algo muy histórico que es una especie de resentimiento de parte de las provincias hacia Buenos Aires por el hecho de que es difícil llegar. Y sí que lo es. Yo he hecho algunas exposiciones muy grandes en Buenos Aires hace varios años y el esfuerzo era ciclópeo, era llevar obras gigantes, pagarse el flete, pagarse el hotel, pagarse todo. Y a veces la respuesta no era tan la esperada. Pero uno no puede acusar al otro de las falencias de uno. Entonces, si uno tiene la capacidad de crear en su propio lugar un ecosistema fructífero en ese sentido, y es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. A mí me parece que en Córdoba, en los últimos años, eso ha ido cambiando y se empezó a generar una especie de imán. Es necesario, hay 700 kilómetros de distancia y es mucha distancia real, física, lo cual hace de que necesitemos de generar nosotros mismos nuestra fuerza, y que los artistas de Buenos Aires deseen venir para acá a hacer cosas, y que haya un intercambio, no que haya una esperar siempre del otro algo. Bueno, eso yo creo que es muy importante. Muchísimas gracias, Marcos. Y se va ampliando, y en eso sos como un gran ejemplo, porque no solo sos un coleccionista, sino sos alguien que interviene de distintas maneras en este ecosistema. Y quería un poco que nos contaras como de esa experiencia, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes a todos. La verdad que creo que primero llegué al coleccionismo de una forma muy casual, gracias a un regalo de una hermana mía de Nilda, y creo que en la vida esos golpes de efecto o esas acciones pueden modificar el comportamiento y la relación que uno puede tener con las cosas a partir de eso. Conmigo, el arte como primera cosa, me gustaría decir que fue un efecto transformador y de enriquecimiento permanente, que en estos 26 años que llevo dentro del mundo del coleccionismo, lo único que he cosechado han sido buenos momentos, buenas experiencias, buenos amigos, y no imaginaría mi vida sin lo que hice hasta este punto. Creo que para mí fue una suerte en un punto estar radicado en Córdoba y poder empezar a coleccionar así de una forma muy fortuita. Tuve la suerte de estar acompañado por Fernando Allievi desde el principio, que no es una cosa menor, y después por Gabriel Malanzi. Y quizás estando desde Córdoba tuve la suerte de poder participar, no rápidamente, pero más o menos de mesas redondas y hablar de coleccionismo, y eso me permitiese saltar de Córdoba a Buenos Aires para aprender. La Fundación Arteba en el 2005 me invitó a conocer Arteba por primera vez. Yo en ese momento sabía que existía la feria, pero no sabía cómo era, ni sabía de Barrio Joven, ni sabía de nada, ni conocía coleccionistas de Buenos Aires. Y ese nuevo hecho fortuito cambió mi vida y pude conocer, yo siempre digo, en aquel viaje, la colección de Luis Parenti, la de Gabriel Huerta y la de Marion Helf. Fui al taller de Maki, conocí el Malva desde otro lugar y fue ver que había gente que tenía la misma afinidad que yo, el mismo amor por lo que hacía, que convivía con esto, que apoyaban proyectos. Yo ya estaba en aquel momento en ser amigos del Museo Carafa, pero fue como un viaje revelador. Ese viaje me permitió abrirme un mundo nuevo, conocer después a Abel y a vos, que además de ser grandes amigos, para mí siempre digo fueron un modelo a imitar en muchos aspectos de mi vida, por el tipo de coleccionar, por el tipo de compromiso, por el tipo de tomar partido dentro de esto que es el coleccionismo. Y creo que uno como coleccionista, más allá de su colección y de tratar de trascender a lo que es el coleccionar, tiene una responsabilidad muy grande dentro del medio en el que se desarrolla. Uno no puede ser un coleccionista que pase por la vida estando dentro de su casa con su colección sin tener ninguna devolución para el medio que nos contiene. Nosotros necesitamos, como coleccionistas, y un poco lo que decía María Paula al principio, y vos preguntabas, ser actores principales en la ciudad y en el lugar que estamos, en nuestro ecosistema. Si los coleccionistas no apoyan los museos, no apoyan sus asociaciones de amigos, si no apoyan proyectos de artistas, si no apoyan que el artista llegue a otro lado, es que algo estamos haciendo mal. Yo me siento como muy comprometido con mi ciudad, que es Córdoba. Siempre digo que mi colección tiene una gran base en artistas cordobeses, también de afuera obviamente, pero siempre tratando de mostrar lo que hacen los cordobeses, porque gracias, por ejemplo, a esta feria, el Mercado de Arte, y gracias a la atracción que han tenido ustedes, y traer gente de Rosario, desde Buenos Aires, desde Corrientes, y que puedan ver lo que se está produciendo acá en Córdoba, es importantísimo, porque da la chance de que muchos
artistas cordobeses trasciendan nuestra frontera provincial y lleguen a un escenario más nacional. O sea, creo que no entiendo el ser coleccionista de otra forma. O sea, yo no entiendo de que no podamos apoyar a una asociación de amigos, un premio, un artista, pues si no se vuelve todo muy egoísta y muy chico. Creo que es como importante esto, y también es importante lo que decía Marcos, no estar mirando a Buenos Aires siempre como un eje. O sea, Buenos Aires es fantástico, es la capital, quizás está todo allá, pero hay mucho por descubrir, por hacer en otros lugares. Yo cuando tuve la primera opción de exhibir mi colección no fue en Córdoba, fue en Salta, y fue fabuloso llevar, sí, mostrar la colección en un museo, fue en el MAC de Salta, y fue como lindo poder ver qué pasaba con artistas cordobeses ante los ojos de los salteños. Eso posibilitó que varios artistas cordobeses después pusieran en el MAC o tuvieran relación con el MAC, y después recién se puso en Córdoba y después se puso en Rosario, y hay un proyecto de llevarlo a Neuquén y nunca a Buenos Aires. Y me parece también fantástico poder mostrar lo que uno hace desde el interior en el interior, hablando si hay interior o no, ¿el interior de qué? O sea, en distintas regiones de la Argentina. Y me parece que es como fundamental eso, y es fundamental el papel que los que tomamos la posta del coleccionismo debemos tener. Creo que además debemos ser en esencia entusiasmadores del resto, no para que haya millones de coleccionistas. Yo siempre digo que si la gente entra a mi casa y ve cómo vivo yo, seguramente tenga miedo de ser coleccionista, porque pasa a ser como una cosa que nos envuelve y ya se vuelve una adicción. Pero que haya más compradores, más amantes del arte, que se animen a comprar una obra, 2 obras, 3 obras, porque si logramos que en Córdoba, que somos 20 coleccionistas, por poner un número, 30, logramos que hubiera 500 compradores, tendríamos una posibilidad de vender, si uno comprar 2 o 3 obras, 1500. Creo que en otra época quizás lo hubo, pero como decía Marcos, si por año 700 o 1400 personas ingresan a una universidad y después nadie les compra, pues mal estamos. Y creo que es donde ahí tenemos que poner el cero y el acento, en tratar de entusiasmar a la comunidad en la que vivimos para que haya más gente que se acerque a los museos, más cerca a las ferias, que no tengan miedo de entrar, que no tengan miedo de ir a las galerías de arte, y comprometernos fundamentalmente en el accionar diario de nuestra ciudad y región, con instituciones fuertes y con el apoyo, por supuesto, también del gobierno, y también una responsabilidad nuestra entusiasmarlos y darles fuerza para que esto lo hagan. Es difícil que haya un medio fuerte y artistas comprometidos y con trascendencia. Y con respecto a tu pregunta inicial, creo que la utopía de María Paula cada día se cae más. Se está convirtiendo en realidad. De hecho, muchos de los que estamos acá tuvimos la suerte de ser muy bien recibidos en Corrientes hace 2 meses, durante el mes de mayo, 3 meses, y vimos cómo Corrientes empezó a generar una feria sin galerías y de artistas, y todos volvimos sorprendidos de lo que estaba pasando en Corrientes, y descubrimos artistas que no teníamos idea de su existencia, pero que estaban exponiendo en el CCK, o sea, esa cosa rara que estaban en el CCK y ninguno de nosotros los conocía. Y cuando uno va a la microferia de Rosario pasa lo mismo, ve 20 espacios, de los cuales por ahí 3 de Córdoba, 3 de La Plata, 1 de Buenos Aires y 12 o 13 espacios de Rosario, y es una escena que en la tercera edición de microferia no tiene la misma presencia que tuvo antes. Y ojalá esto pasara en Neuquén, pasara en Mendoza, pasara en Salta, porque ahí estaríamos federalizándonos efectivamente. Creo que mucho se ha hecho y mucho se está haciendo. De hecho, tener museos importantes como este el de Salta, como este el de Neuquén, como este el de San Juan, Mendoza, que está tratando de surgir, hablan de una federalización y hablan de que no todo pasa ni debe pasar por Buenos Aires, sino que tenemos que luchar los que no vivimos ahí, que pasen. Y eso también es un punto de agradecer a los de Buenos Aires, porque todos los profesionistas que han venido estos días acá a Córdoba tienen el firme compromiso de hacernos, a los que no estamos en Buenos Aires, crecer, compartir experiencias, compartir riquezas, apoyarnos, enseñarnos, porque uno tiene que permanentemente estar aprendiendo, hacernos partícipes de proyectos que llevan a cabo allá y los traen para acá. Y eso es lindísimo, porque este intercambio del que tanto hablamos, hoy, al menos durante el mercado de arte y para Córdoba durante todo el año, es una realidad. O sea, uno se siente acompañado y apoyado. O sea, si desde Córdoba, que estamos como mejor posición, podemos hacer lo mismo con Corrientes, con Mendoza, con San Juan, con Rosario, y que está ocurriendo, es donde vamos a llegar a que la utopía se caiga y se destroce finalmente.
Muchas gracias. Creo que hay algo también en eso de descentralizar y buscar otros lugares. Lo que tiene, y un poco lo que nos pasaba a nosotros en Córdoba, cuando empezábamos a venir a Córdoba, es que Córdoba estaba tratando de fortalecerse, pero no estaba tratando de fortalecerse copiando lo que estaba pasando en Buenos Aires, sino buscando sus propias ideas, sus propios proyectos. Y entonces uno ya venía a ver qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo acá. Entonces ese ida y vuelta, lo que vos decías del aprendizaje, también se convierte en un ida y vuelta, ¿no? Aprendemos a hacer otras cosas. Y además también es importante, hablando de mercado de arte no intenta imitar lo que es Arteba, es tomar lo bueno de Arteba, darle el factor local. Es muy importante en este caso el apoyo que Arteba le da al mercado de arte, o sea, eso es fundamental. Pero no hay que imitar modelos, sino crear los propios a partir de modelos conocidos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, se me escapó la idea, así que le voy a pasar. No, lo que vos decías, como esto de contagiar, que no es una empresa titánica, digamos, no es algo monumental. Si cada uno de nosotros que ya estamos interesados, que vivimos en arte, que convivimos en arte de distintas maneras, pudiéramos convencer a uno, automáticamente seríamos el doble. Y si eso, digamos, ese ejercicio se sigue continuando, me parece que podríamos crecer muy rápido y de una manera mucho más fuerte. Ahora le voy a pasar la palabra. Pero ¿Cómo quieras? sí, no, primero quiero agradecer por estar de nuevo acá. Me ha tocado venir en otras ocasiones a Mercado de Arte. Hice una muestra en el Gran Vidrio, di un taller en la Cumbre y la verdad que es lindo poder ver cómo un esfuerzo sostenido en el tiempo sigue creciendo, cómo se van sumando nuevas personas y cómo ese entramado sigue abierto una vez más con entrada gratuita para que la gente se acerque. Córdoba tiene algo como de corazón del país, no quiero quedar como populista, pero sí es verdad que está en el centro de la Argentina y eso hace que sea más factible que distintos compañeros de distintas latitudes puedan acercarse, así que es una ventaja estratégica tal vez de este lugar en particular y hoy, bueno, con el día soleado más todavía. A mí me toca hablar un poco de arte, o sea, siendo artista, que es algo que me empezó a pasar en algún momento, obviamente también generando como la desconfianza por el sustento de mis padres, o sea, la sensación de que el arte era algo peligroso para mi propia integridad, haber sobrevivido a eso y poder estar acá compartiendo con ustedes me da mucha alegría. El arte siempre es un hecho sutil, me parece, es algo que puede pasar como puede no pasar también entre las personas, pero un poco ese artefacto está abierto a que le pase una vez que uno lo larga, queda ahí medio pululando a ver si logra enganchar a alguien más, sea un texto, una perfo, una pintura. Creo que algo del misterio y de la capacidad evocadora que tiene es lo que a mí me atrae. Y me parece que compartiendo esta mesa también con José Luis y viendo otros coleccionistas y pensando un poco en el ecosistema del arte, también me parece importante destacar, siendo artista, la labor de los coleccionistas, no solo porque, bueno, me han comprado obra, obviamente, esto, no sé, es algo que es propio del circuito del arte, pero también destacar como un virtud, un vector de cómo también los coleccionistas van generando a partir de la selección de sus obras y de los temas que atraviesan sus colecciones, una agenda posible para leer el mundo. Esto me parece que, bueno, que puede ser aplicable a la colección de José Luis, pero también de otros colegas de esta escena que vienen haciendo cosas en equipo. Hablo de Marcos Comamala, de Pablo Martinazo, de Alejandro Londero también, gente que se ha animado también a hacer cosas juntos desde el coleccionismo, que me parece algo raro y que a la vez está bueno que exista ese gen colectivo, así como
tal vez en una primera ocasión Arteba también fue la gesta colectiva de un grupo de entusiastas que pensaron que había que llevar el arte un poco más lejos, ¿no? Volviendo a los temas específicos de nuestro ecosistema, esto de el periodismo, lo que decía María Paula, de cómo transmitirle a los demás algo singular que encontramos en nuestra escena, me parece que hay algo muy importante en la tarea del periodismo y sobre todo del periodismo en arte, que es cómo transmitir lo sutil cuando, digamos, uno siempre está en contacto con lectores imaginarios, ¿no? O sea, porque cuando escribís o escribimos en el diario, esa cosa de a quién uno le habla es una quimera, ¿no? Entonces me parece que hay algo muy importante ahí de cómo reconstruir esa trama y sutilezas desde las palabras y poder transmitírselo a alguien más. Por supuesto, también hay cosas para problematizar, yo no voy a ahondar en esas, pero me parece que en este momento en particular, no de Buenos Aires ni de Córdoba, tal vez del mundo, la gentrificación es un tema importante que vale la pena mencionar en la medida en la que el arte puede ayudar a sacar gente de algunos barrios, y esa gente obviamente es gente que no le sobran los recursos, entonces se transforma en una problemática en la cual nosotros como medio artístico también tenemos injerencia. Y también cierta precariedad que a veces con el pasar del tiempo se empieza a dar en el medio artístico, sobre todo tal vez porque no hay un gremio que represente a los artistas. Suena un poco extraño decirlo, pero a veces también se dan situaciones de vulnerabilidad hacia los que hacen arte, y eso, no sé, ojalá que con el tiempo, en esta utopía que estamos pensando, se puedan plasmar canales en los cuales ciertas cosas mínimas sean, digamos, visibles a los ojos de todos los hacedores de esta escena. Por supuesto, una cosa importante que me parece que está en el libro de María Paula, así como la labor que hacemos con los colegas de Flayerito, es poder transmitir la efervescencia que tiene este medio. O sea, porque pasa el tiempo y a veces, es decir, uno puede estar meses o años sin tener una racha buena, tal vez. Marcos hacía referencia a lo difícil a veces de entrar en Buenos Aires, y bueno, y a veces estando en Buenos Aires inclusive es difícil sostener una carrera, y dicho así suena feo también, porque finalmente lo que estamos haciendo es expresar lo que nos va pasando en distintas instancias de la vida y frente a distintas cosas que nos atraviesan, no sé, en el taller, pero también por ahí, no sé, con la muerte de algún familiar, con el fin de alguna relación o con la alegría de tener familia. Creo que todas esas cosas atraviesan distintas técnicas y ramas del arte, y esa efervescencia es algo que se carga en las piezas y que no es sencillo de transmitir, pero a mí me gusta destacar del libro como la trama de la multiplicidad. En cada texto que escribe María Paula hay mucha gente que está, digamos, buscando su propia manera de hacer el arte, su propia manera de recibir a los artistas en las residencias, su propia manera de potenciar a sus artistas en las galerías, su propia manera de mostrarle el arte a lo que es la ciudad, como puede ser este evento, esta feria. Así que me gustó mucho eso del libro, ¿no? Porque tiene muchos nombres de hacedores de distintos lugares. Yo algunos los conozco y sé lo grato que es tener reconocimiento de los demás y más en un medio nacional. Entonces me parece muy valioso eso. Y retomando lo que me preguntaba, Flayerito es un periódico que empezamos con dos colegas, con Liv Schulman y con Andrés Eisikovich, en el 2013, frente a la sensación de que nuestros textos no terminaban de encajar en ningún lado y que se hablaban muchas cosas, se pensaban muchas cosas en los pasillos del arte. Entonces era necesario llevar esas ideas, esos pensamientos y a veces esas pulsiones al papel, y luego mediar como canillitas, digamos, una figura tal vez de otra época que está
un poco perdida, pero nos parecía un gesto anacrónico y divertido también. Así que fuimos canillitas seguimos siendo canillitas cada vez que aparece una edición nueva. Eso es divertido. Ahora se sumó hace poco Alfredo Jaramillo, poeta, que está aquí y que tiene también experiencia en periodismo. Así que, retomando un poco lo que decía José Luis, me parece que el rol de nosotros cuando escribimos sobre arte es seguir contagiando ese entusiasmo que sentimos alguna vez y que eso llegue a otras personas también. Así que... un poco, después de escucharlos a todos ustedes, creo que me quedo con una imagen y le voy a pasar la palabra a Emilia. Me quedo con esa imagen. Creo que el gran desafío que tenemos para esto que queremos construir como un arte mucho más federal, digamos, donde todos conozcamos y estemos integrados en un solo territorio, que es nuestro país. Creo que el gran desafío es poder encontrar las herramientas para poder transmitir lo sutil, como hablabas vos, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que nos podemos poner. Protagonistas de la mesa, porque escucharlos siempre me activa. Quería decir, para ir cerrando y que podamos hablar entre todos, 2 o 3 cositas nada más del libro de María Paula, y que tiene que ver con lo que hablamos muy brevemente con los participantes de la mesa por mail. Esto de pensar la idea misma de ecosistema para pensarnos como integrantes, como una comunidad de organismos que, si bien son interdependientes, también son muy distintos. En esa diferencia me gustaba hacer hincapié. Más que poniendo el foco en el sistema, ponerlo en el eco, para jugar un poco con el significante de ecosistema que propone María Paula. No porque diga que el eco o que las voces de cada uno de los protagonistas sea algo salvaje y natural que pasa a estar ordenado detrás del tamiz del sistema, pero me parece que es algo muy valioso del libro de Paula, que es lo que decía Leo recién, que las voces de los protagonistas aparecen ahí todo el tiempo: galeristas, gestores, curadores. De todos modos, me parece que el tamiz, que es el sistema, termina en algún punto recubriendo las voces al modo quizás de una crítica de arte de un cariz sociológico quizás más cuantitativo. Y en lo que compartíamos por mail había cierto espíritu, eso de lo no programático, que es del testimonio oral, que es de lo que pudimos escuchar acá. Y me parece que está buenísimo cuando por medio de ese tamiz del sistema se filtran esas voces diferentes, porque está bueno que no olvidemos que en todo ecosistema también suceden cosas sin por qué y sin para qué, y que en todo ecosistema el azar también tiene un rol muy importante, y que hay cosas que no suceden por el lado de lo medible y de lo cuantitativo, ¿no? Pensar que todo cumple una función en un sistema es, roza un poco lo fascista, me parece. Y aparte es desconocer la naturaleza misma de todo hábitat. Por supuesto, también en los maíz charlábamos de que el significante ecosistema lo podemos seguir usando para traer otros significantes de esa misma cadena que le hagan eco. Uno que les comentaba era la idea, que hace el sistema también con la idea de ecosistema, es la idea de selección natural, por ejemplo, como el modo de funcionamiento de todo ecosistema natural. De todo no, como uno de los modos de funcionamiento, la selección natural de los ecosistemas naturales. Y si cabría pensar alguna analogía en los sistemas sociales sobre la selección natural, si no sería un poco la meritocracia, ¿no? Ese modo de funcionamiento. Seguro que se pueden encontrar en la naturaleza muchísimas metáforas más interesantes o tanto más estimulantes que esta. Bueno, el libro de María Paula tiene 4 secciones. La primera parte se titula Vida de artistas, la segunda se llama Nuevas ideas de gestión, la tercera se titula Museos y la cuarta se titula Circuito. Como decíamos, un mapa de la escena artística compuesto por las notas que ella publicó en los diarios La Nación y El Cronista en los últimos años,
reversionadas y ampliadas para el libro. Lo pensaba por ahí como un baúl de herramientas para sociólogos y para historiadores, que aún siendo cuantitativo, a mí me hizo reír bastante porque excede lo macroestructural y me parece que contiene detalles inolvidables. Por ejemplo, de que los galeristas ya no toman champán en las inauguraciones, sino que ahora toman birra, y eso me parece que dice mucho de los cambios de este ecosistema. O cuando cuenta que dos galeristas confiesan que a veces hasta limpian los vidrios de su galería, ¿no? Y me parece que en ese hasta se cifra mucho de lo que somos y de lo que queremos ser. Otro detalle en el que se filtran cuestiones macro, me parece que aparece cuando en una nota la frase querer es poder está muy cerca de apellidos como Fortabat y Constantin, y en ese sentido me parece que es un libro que da cuenta de un estado del arte que se va filtrando por esas voces, ¿no? Justo hace muy poquitas semanas hubo una charla en el Gran Vidrio, bueno, Katy no pudo venir hoy, pero hubo una charla en el Gran Vidrio de Juan Laxegueborde, en el que comentaba a partir de una nota de María Paula en La Nación sobre las joyas de estas de Gabriel Chaile, y cómo esa nota contenía materia para una polémica latente sobre la cual estaría bueno escribir, no solo sobre la obra, sino sobre todo el derrotero de esa obra, ¿no? Me parece importante en ese sentido recordar que ni nuestras prácticas, ni las obras, ni las épocas se cierran en sí mismas, no se pueden narrar solas. Y para cerrar, contar una cosa que me pasó también cuando leí el libro, que empieza con una nota, en esta sección de vida de artistas, empieza con una nota en la que Paula habla de la forma del autorretrato como el reflejo del creador en la propia obra, si no me equivoco. Esas fueron mis anotaciones, más o menos esa era la idea, ¿no? Y a mí ese gesto editorial de empezar el ensayo con esa nota me hizo acordar un ensayo de Claudio Iglesias, que forma parte de un libro, donde Iglesias en cierto modo hace dos instantáneas de dos estados del arte, por decirle, completamente distintos. Uno el estado amateur y el otro el estado profesionalizado del arte. Ahí Iglesias usa como ejemplo para eso una serie de retratos de artistas jóvenes que aparecen retratados como figuras exitosas, como modelos del profesional creativo. La serie se llama Temporada y es de Rosana Joy-Head. Son retratos de artistas de la beca Cuitca del año que, según tu bio, habías participado. Estás retratado también. Y Iglesias planteaba estos retratos de artistas en contraposición con una serie de retratos de Alberto Goldstein, donde Goldstein retrata a sus amigos artistas, pero que aparecen como figuras más bien esquivas en estos retratos, que parece que están siempre en otra cosa, donde se registra algo más del orden de lo intersubjetivo. Lo traigo a colación porque me parece que en el libro de María Paula eso está muy bien escenificado, al empezar también con esta nota sobre el autorretrato, y porque en este mismo espacio de mercado de arte me parece que es muestra de algo así, ¿no? Donde dos registros se entrecruzan permanentemente, de la profesionalización y del amateurismo, y me parece que está bueno que no lo pasemos de largo y que no los demos sentados a ninguno de esos dos estados del arte como algo natural. Y bueno, y abro las preguntas para el público.